Hola, ¿qué tal? Estamos felices como cada semana, en cada momento en el que Dios nos permite entrevistar a personas del reino. Y el día de hoy quiero presentar a alguien a quien me es una honra poder tenerla a nuestro lado y poder hacerle ciertas preguntas. Con nuestra profeta Valesca. Profeta Valesca, qué hermoso poder tenerla aquí. Ni bien yo pude conocerla, poder ver el hermoso corazón de usted. Bienvenida aquí con nosotros y poder conocerle un poquito más de ustedes. Amén, qué bendición, qué honra poder estar en este lugar junto a mi pastora Bella. Y Dios bendiga a todos los hermanos, todos los conectados, todos los que van a poder ver este tiempo de Dios, porque creo que Dios lo permitió, amén. Muchas gracias por la invitación. Amén. Mientras yo me alistaba un poco, él me decía, es tiempo de hacer esto con ella. Honrala, honrala. Y bueno, ya hemos venido compartiendo ciertos momentos de honra y queríamos saber un poco más quién en esta tierra es Valesca. ¿Quién es Valesca? ¿Qué significa Valesca en esta tierra? ¿Y cómo nació Valesca? Qué lindo, pastora, porque Valesca es una mujer de guerra, una mujer incansable. Soy una mujer de 50 años, vivo en un país llamado Chile, en una ciudad llamada Chillán. Valesca es una guerrera, es una madre, es una abuela que está aquí en pie de guerra, anunciando y decretando las virtudes de aquel que nos llamó a este tiempo maravilloso que es entregar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Pastora, Valesca es una mujer que no se rinde, una mujer de fe y una mujer de fuego. Oh, sí, un torbellino. ¿No? ¿Y cómo, en dónde nació Valesca? ¿Cómo nació Valesca? Yo soy de una ciudad que se llama Concepción, desde Chihuayante. Mi país, yo vivo al sur de mi país. Ustedes ya conocen Chile, ¿no?, que es un país muy, muy bello. Ahí me formé de pequeña. Yo me crié en las bancas de la iglesia, pastora, junto a mi mamá. Ella me llevaba a la iglesia junto a mis hermanos y desde pequeña nació esa pasión por el Señor. De muy joven fui la corista con el pandero, la tía de escuela dominical, la joven que formó señoritas, que estuvo, cierto, liderando a los jóvenes, hasta ahí logrando una madurez en el Señor y poder llegar donde hoy día estamos como profeta a las naciones. Amén, qué lindo. ¿Y cómo así el Señor empezó a desatar como profeta desde niña, jovencita, casada? ¿Cómo inicia todo ese ministerio profético? Porque en realidad es hermoso el poder caminar y escuchar directamente la voz de Dios, pero ¿cómo inicia esto en Valesca? Pastora, todos los casos son como diferentes, pero hay un denominador común que es que el Señor de pequeño te va alineando a entender la identidad para poder llevarte al propósito de Dios. De pequeña a mí me encantaba estar en la iglesia, pero lo que más me gustaba era cuando los profetas hablaban, profetizaban, ministraban, cuando los pastores predicaban y yo sentía en mi ser como que la palabra me estremecía. De muy niña, 5, 6, 7 años, ya habían profecías a mi vida que Dios me llevaría un día a las naciones, que sería una mujer de fuego, que llevaría una unción a los altares caídos. Fui creciendo y yo a los 10 años ya estaba comprometida en la obra del Señor, a los 12 años ya estaba predicando. Y cuando empezamos a meternos, a sumergirnos en la presencia del Señor, siendo muy jovencita, Él me visitaba su presencia, Él me visitaba en sueños. Y como que cada día Él fue formando en mi corazón y en mi espíritu ese amor por el Señor. Fui creciendo y ya a la edad ya de 13, 14 años yo pude comprender que yo fui llamada para la obra del Señor. Y aquí estamos, pastora. A medida que fui desarrollándome en mi juventud, me apasioné trabajando con los niños, me apasioné trabajando con los jóvenes y me fui dando cuenta que Dios fue trabajando en mi vida un corazón pastoral, un corazón de líder. Porque mientras no conozcas tú y sientas el dolor del alma del otro hermano, de la otra hermana, jamás vas a poder conocer el amor, el corazón real de Dios en nuestras vidas. Y así fue Dios moviéndose.
buena para orar, buena para ayunar. Muchas veces sentía mi cuerpo estremecer, no sabía lo que me pasaba, porque pastora, yo te estoy hablando de los años 85, 90, donde no había mucho conocimiento, no como ahora, que las redes sociales te están llevando a un conocimiento mayor. Las redes sociales te abren puertas que nosotros en esos años no teníamos. Solo la enseñanza de la escuela dominical, los discipulados y tu Biblia. Pero el Señor, a medida que fue pasando los años, el Espíritu Santo fue enamorándome y visitándome y formando en mi vida y en mi espíritu cada día más el poder conocer al Señor. Amén. Como algunos dicen que la tecnología ha permitido de que haya mucha destrucción, pero yo no lo tomo a veces por ese lado, sino también por el lado de que es tiempo de que se conozca la mano de Dios también, pero una mano amorosa, una mano que nos ama, una mano que nos jala hacia Él con lazos de amor, ¿no? Y es el tiempo de poder mostrar esa gracia de su amor. Y otra de las preguntas es, porque usted habla y me viene a mí, a mi mente y a mi corazón de inmediato ciertas personas que se han formado así y que a veces nadie los entiende, que quisieran estar en la iglesia todo el tiempo y lloran por estar en la iglesia, pero hoy puedo escucharla, ver que es desde niña que Dios te permite y te empiezas a apasionar y tú dices, wow, esto funciona o no funciona, pero ¿cómo es que sentiste el amor que Dios te demostraba en esa edad de juventud? Cuando vamos avanzando en el camino, porque la etapa de la juventud es como difícil, pastora, amén, pero hoy día vemos una juventud que es más fuerte, es más valiente, aguerrida, no tiene temor, ellos avanzan, y no es malo, es bueno. Pero a medida que en mi generación fuimos avanzando, siempre fuimos esperando nuestro tiempo. Y a medida que fue avanzando los años, Dios comienza, ¿cierto?, a hablarme a través de su palabra, a través de otros profetas, el propósito real que tenía para mi vida. Y así donde empiezo a desarrollarme, ¿cierto?, como evangelista. Después viene el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Cuando vino esa gloria, esa promesa declarada que se cumple en el libro de Hechos, toda mi vida cambió, mis temores se fueron, como que cada día confiaba más en lo que Dios estaba haciendo, sentía la presencia de Dios más fuerte, el Señor hablaba a mi vida, hablaba nuevas lenguas, había momentos que yo experimentaba lo que declara el libro de 1 Corintios capítulo 12, la manifestación del Espíritu Santo que es dada a todos, amén. Entonces fue algo tremendo para mí, pastora, poder darme cuenta que yo estaba enamorada de Dios, que yo estaba conociendo a Dios y que Dios me estaba llamando. Y eso me enamoró. Eso a mí me enamoró porque el amor natural no es lo mismo que el amor del Padre. El amor natural a veces hay falencia, hay mentiras, hay odios. Un día te aman, otro día te odian. Un día quieren estar contigo, mañana no. Pero el amor de Dios es un amor inmutable, que no cambia y no tiene variación. Amén. Amén. Y otra de las preguntas es, ¿qué hoy en día es ser una profeta y qué no lo es? ¿Cuándo se es una profeta y cuándo no? Qué interesante la pregunta que nos hace la pastora, porque parece que todo el mundo es profeta. Parece que todo. Y la verdad es que hay muchos que cargan un gran ministerio profético, amén, que es evidente. ¿Cierto? Un profeta es aquel, ¿cierto?, que se conduce a través de la palabra, ama lo espiritual. Un profeta es la portavoz de Dios aquí en la tierra. Es la boca, es la trompeta de Dios aquí en la tierra, anunciando, ¿cierto?, todo lo que Dios está soltando en medio de este tiempo. Un profeta lleva evidencias. Una de las grandes es que nadie viene a decirle al oído lo que tiene que decir, sino que Dios mismo le revela el corazón de los hombres. Un profeta se le revela el futuro. Mira, los profetas es el único ministerio que puede intervenir en el futuro de un hombre y de una mujer. El único ministerio que se mete en tu vida. Puede cambiarlo. Vamos a la palabra en el libro de Isaías, 700, 800 años antes. El profeta Isaías
ubicó a un hombre en un desierto y que le llamó la voz que clamaba en el desierto. Es decir, que el profeta tiene esa capacidad sobrenatural de intervenir en tu destino, de alinear tu destino a través, ¿cierto?, de lo que Dios está soltando a favor de esa persona. Ser profeta es la voz de Dios en la tierra. Ser profeta es aquel que se ha guardado, ¿cierto?, para que Dios pueda desarrollar todo lo que Dios tiene para su vida y para beneficio de los demás. Y lo otro, a veces vemos, hermanos míos, mucha gente que dice, muchos hermanos, soy profeta, y algunos no lo son. Es decir, tienen un don profético, pero no son profetas. Yo conozco pastores que no son profetas, pero profetizan y se cumplen, pero no son profetas. Entonces tenemos hermanos con un don profético, pensando que son profetas y no lo son. Y tenemos también, ¿cierto?, a los que realmente tienen su ministerio, y mayormente los que tienen, ¿cierto?, esa capacidad de poder enseñar a otros profetas a crecer, a desarrollarse y a no cometer tantos errores, porque un profeta de repente también se puede equivocar. Sí, claro. Igual se puede equivocar. Pero por eso están los que manejan el oficio profético, que son los que enseñan, educan, ministran, amén, para que si la obra del Señor y los ministerios de cada uno de nosotros se vayan perfeccionando para toda buena obra, como lo declaró, ¿cierto?, el profeta, el apóstol Pablo, ahí en Efesios 4:11, que a uno los constituyó apóstol, pastor, profeta, maestros, amén, ¿para qué? Para que ellos pudieran alinear y llevar la obra de Dios, el cuerpo de Cristo, para estos tiempos. Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿todos pueden escuchar la voz de Dios? Mira, sí, todos pueden escuchar la voz. El tema es que algunos se desarrollan más que otros. Tú cuando lees la palabra, tú escuchas la voz de Dios plasmada en las Escrituras. Dice que la palabra, que la profeta mayor y la más segura es la palabra de Dios, porque fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo en hombres apartados para Dios, para poder escribir la Biblia. Pero Dios también comienza en la intimidad a afinar tu oído. Y cuando Dios afina tu oído, aprendes a reconocer la voz de Dios, la voz del hombre y la voz de Satanás, el diablo, pastora. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que tienen una capacidad de poder escuchar la voz del Señor. Algunos como estruendo, otros suaves, otros como un viento apacible. Pero qué maravilloso poder disponer nuestros sentidos espirituales para que Dios pueda comunicarse con nosotros. ¿Y cómo saber que es la voz de Dios y no una emoción? A ver, mira, a través de lo que Dios me ha impartido en mi vida, y lo que a veces en movimientos proféticos, tantos profetas concordamos con esto, es que la voz de Dios te produce paz. No altera tu organismo, no altera tus emociones. Cuando es Dios, es algo que impacta tu corazón. Es como algo espiritual que se te abre en la mente y te da esa capacidad de entender que el que estás escuchando es el Señor. Te da paz, te da tranquilidad y te da la capacidad de ir y obedecer lo que Él te está ordenando. Cuando es el hombre, se nota, porque hay una incomodidad, seré yo, hay algo ambiguo que te hace entender que no es Dios. Y cuando es el enemigo, con mayor razón, hermano, porque el enemigo viene a restar, no a sumar. Amén. Y cuando ya el oído está afinado, sabemos reconocer cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del infierno. Por eso que es necesario en este tiempo la intimidad con Dios, para que Dios pueda afinar nuestros sentidos espirituales. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El oírlo. Escucha, el oír la voz de Dios es maravilloso. La vista, que Dios empieza a revelar cosas sobrenaturales. El olor es importante. El otro día mi pastora ministraba. Nosotros los profetas podemos oler los demonios. Podemos, podemos oler la muerte, podemos oler cosas
que a nosotros el Señor nos va revelando qué es lo que hay dentro de cada vida, de cada corazón, espacio, atmósfera. Dios, cierto, también tu boca, tu gusto, todos los sentidos, el tacto, todos los sentidos que en un momento fueron naturales, Dios también trabaja los sentidos espirituales, pastora Belina. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, lindo. Y a veces no desconocen porque también he escuchado que hay personas que dicen, los profetas ya están muertos, ya no existen, ya no hay, ya no. Y yo digo, grave error, ¿cómo pueden ignorar tanto? Y no pueden avanzar. No, porque la función del profeta es clave en el ministerio. Y quiero preguntar también, ¿cuál fue el proceso más duro que viviste en tu vida antes de caminar en el llamado de ser profeta? Mira, cuando a mí se desata este ministerio profético, yo creo que lo más fuerte para mí, hermano, es haber perdido a mi esposo. En la vida, en los procesos de Dios, Dios da, Dios quita, te sube, te baja, te mueve. Pero lo más fuerte, yo quiero hablarle a aquellas mujeres que quizá hoy día están solas, que están, cierto, criando sus hijos solas, aquella mujer viuda, aquella mujer que también es viuda del hombre vivo, porque hay mujeres que están casadas, pero se siente que sus esposos están muertos. ¿Por qué? Porque no se preocupan, no las atienden, no les dicen que las aman. Pero yo quiero contarte una historia, que es mi historia, amén, que hace muchos años atrás, cuando Dios comienza a elevarme en lo sobrenatural, en lo profético, el Señor se lleva a mi esposo, a mi esposo, a mi pastor, a mi amigo, y se lo lleva. Y cuando yo veo que esto ocurre en mi vida, me doy cuenta que para algo grande Dios me necesitaba. Se lo llevó. ¿Cómo desgasté mi dolor? Trabajando en la obra de Dios. Pastora, fue como que mi alma se partió. Fue como que la respiración por muchos días no la tenía. Pero sí te puedo decir que en medio de ese proceso, en ese dolor tan fuerte para mí, Dios me dijo esto: yo ya te he preparado para que tú vivas esta temporada. Y esa temporada significó que en medio de ese dolor, Dios comienza a provocar cosas nuevas en mi vida, a levantarme, a darme esa autoridad, esa revelación, a no tener miedo a lo que tenía que enfrentar un ministerio sola, enfrentar a mis hijos que todavía estaban pequeños, enfrentar el día a día. Me daba miedo, a veces a nosotras nos da miedo enfrentar el día a día cuando nuestro esposo siempre está pendiente de todo. Pero el Señor se lo llevó. Y siempre le di gracias a Dios por todos los años que Él me lo prestó y que ahora me tocaba luchar. Y que ahora yo estaba dispuesta a dar la pelea por mi casa, por mi ministerio y por mi vida. Amén. Yo creo que eso fue lo más doloroso. Y también recuerdo, hermano, que mi padre. Yo no sé por qué Dios me ha quitado a hombres tan importantes en mi vida, pastora. Mi esposo. Y hace unos meses atrás estaba en una gira en Argentina, en una ciudad que se llama Garín, una gloria poderosa. A 3 horas de ir a predicar, me llama mi hija, y me dice: mamá, ¿estás tranquila? Sí, como siempre. Prepárate porque tengo que decirte. El tata murió, tu papá murió. Wow. Fue tremendo. Fue otra espada que traspasó mi corazón. Pero te cuento algo, mis emociones se retuvieron. Mis ganas de llorar se retuvieron, pero por un instante vinieron todos los recuerdos cuando yo era pequeña, cuando él me gritaba y me decía: Valita, tráeme un jugo, Valita. Mi papá era muy especial conmigo, él era militar, tenía un carácter muy fuerte, pero él siempre me vio con unos ojos especiales. Y mientras estaba ahí recordando mi niñez, las veces que lloramos, las veces que reímos, yo dije: Señor, no, yo termino lo tuyo y después haré lo mío. Qué tremendo cuando tú llegas a ese nivel y a esa madurez de decir primero lo de Dios y después lo mío. Hermano, fui a predicar, creo que fue la mejor predicación que hice. Una gloria. Y aún me quedaban 4 días para terminar mi gira. Pero en esos 4 días yo vi el entierro de mi padre por las redes.
porque no pude estar con Él. Ese es el precio que los profetas pagamos. Ese es el precio que los ministros, que los pastores, que los apóstoles pagamos por la causa de Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, pastor, sino que Cristo es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Perdí a mi padre, perdí a mi esposo. Y antes de irme a una gira ahora en febrero, hermano, a Honduras, mi hija de 28 años, Cassandra, tuvo un accidente en moto. La doctora me dijo, tu hija se va a morir. Pero yo dije, no, mi hija no se va a morir. Porque el Dios que prometió el sueño en la vida de mi hija es el Dios que la va a resucitar. Pastora, yo entré a reanimación. Yo vi la muerte sobre mi hija, pero yo declaré vida sobre ella. Y a 5 o 7 días de yo tener mi viaje a Honduras, fue doloroso. Pero vino el soplo de Dios que te da como fuerza, fortaleza. Y en ese momento Dios me dijo, tranquila, arregla tu maleta, toma tu pasaporte porque vas a ir a hacer mi voluntad. Wow. Y yo le dije, Señor, pero yo quiero que me des 3 señales para yo también ir en paz, porque yo confío que tú la puedes levantar. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, hay un Dios que hace lo imposible posible. El Dios de los milagros aún existe. Y ¿sabes qué? A los días yo le dije, Señor, necesito que le saquen el respirador artificial, que le saquen todas las cablerías y que ella me mire y me diga, mamá. ¿Cómo podemos llegar hasta esa intimidad con Dios? A depender de Él. A depender, yo dependo de Él. Las 24 horas de mi vida yo dependo de Él. Pero a veces Dios me dijo que lo que ven tus ojos naturales no apaguen tu fe. Yo quiero hablar a esas mujeres, que lo que ustedes ven en lo natural, o lo mejor se ve trágico, o lo mejor se ve prácticamente la muerte. No, no, no. Tus ojos naturales no pueden apagar tu fe, que es como una llama que arde dentro de ti. Pastora, y Dios me cumplió. 3 días antes le sacaron el ventilador, el segundo día los cables, y tercero, a horas de viajar, ella me mira y me dice, mamá. Wow. Pastora, tomé mi maleta y me fui a hacer lo de Dios. Y mientras yo viajaba le dije al Señor, Señor, mientras yo haga lo tuyo, usted hará lo mío. Y me fui a la gira, fue poderosa. Y cuando volví a casa, mi hija estaba en casa. Amén. Esos son los precios fuertes que he tenido que pagar para estar donde hoy día estamos, declarando, ¿cierto?, una palabra de vida, una palabra de alineación, una palabra de fortaleza a tantos y tantos. Aquí en Cajamarca, en Perú, donde Dios ha hecho cosas maravillosas. Hermoso, hermoso, porque doloroso en un lado, pero también hermoso cuando ves la mano de Dios así, pero visible, de inmediato. Así es. Y como, tranquila, yo estoy ahí. Y nadie está ahí. Wow. Exacto. ¿Y qué es lo más difícil de ser profeta que la gente no puede ver? Mira, lo más difícil de ser profeta a veces es ser aceptada. Yo creo que la aceptación es algo que va a lidiar contigo todo tu ministerio. Muchos pastores no son aceptados por sus padres. Muchos apóstoles no son aceptados por sus padres. Pero el área profética es más fuerte. Lo más fuerte a veces es sentir que los demás no aceptan tu asignación. No aceptan el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Eso a veces duele. Eso a veces duele. Pero aún con ese dolor o con eso que a veces sentimos en algunos lugares que no aceptan lo que tú cargas, es lo que nosotros tenemos que llevar. Pero eso no nos puede atemorizar ni sacarnos de la posición espiritual donde el Señor nos ha puesto. Ahí en el libro de Isaías nos habla que el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Mira, Dios habita en la altura. Dios habita en el corazón humilde, en el corazón quebrantado. Y mientras hayan profetas que vivan en la presencia de Dios, que vivan en la intimidad con Dios, puede ser a veces doloroso, pero no los va a matar, no los va a botar, porque ellos son guiados por el Espíritu de Dios.
Amén. Y una de las preguntas también que quería hacerte para que más personas puedan tener conocimiento, ¿cómo manejas cuando Dios te muestra algo duro, difícil de una persona o de una nación? Vamos, cuando Dios a veces te muestra cosas en las personas, en los altares, porque muchas veces tenemos que ser como el profeta Elías, el profeta del fuego, que dice que él tenía que reunir al pueblo porque había que restaurar los altares. El trabajo del profeta es restaurar los altares, pero cuando Dios te revela los corazones es difícil. Por eso que el profeta alinea. A veces el pueblo se desenfrena porque no está la voz profética. Pero cuando está la voz profética, hermano mío, muchas veces Dios va directo al corazón para decirle: enderézate, cambia, no peques, vuélvete a casa, vuélvete al Señor, vuélvete al altar. Muchas veces el Señor nos toma con mucha autoridad, pastora, y puede llegar a aquellas personas con una palabra de fuego, con una palabra muchas veces afilada. Pero como está en el Espíritu, hombres y mujeres la reciben para que puedan tener un camino más recto, para que lo torcido se enderezca y pueda buscar su propósito. Cuando vamos y ministramos a hombres y mujeres, a veces hay cosas que son tremendas. A veces Dios nos dice: no le digas nada. Ora por ellos, no le digas nada. Y otras veces donde Dios revela el pecado, Dios revela lo oculto, porque Dios nos ha dado dones, porque Dios nos ha equipado para poder también, trabajar con la iglesia de Cristo. Y dentro de esos dones, el don de discernimiento, hermano, el don de sabiduría, esos dones de revelación tan profundo, de ciencia, donde Dios te va revelando el corazón, la mente, hasta los pensamientos, el pasado, el presente y hasta el futuro de aquel que tiene delante de ti. Y cuando llevamos una palabra a una nación, a una ciudad, es un peso muy grande. Es un peso muy grande. Pero tenemos que ir a aquellos lugares y declarar: Jehová ha dicho, Jehová dice, con poder y autoridad. Aunque nosotros tengamos que pagar un precio, el precio, de la presión del diablo, donde el diablo quiere vengarse de nuestro trabajo. Pero bendito sea el Señor, que el que te envió es el que va a pelear por ti. Y cuando están tantas naciones declarando temporadas, declarando nuevos presidentes, declarando nuevo tiempo para tantas naciones, es un peso grande, pero es un peso maravilloso para nosotros, que la palabra que tú soltaste se cumple y que no cayó al suelo, sino que se hace vida, germina, produce y se expande. Amén. Amén. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Y eso es también, cuando le eres fiel a Dios en lo poco, vas a poderle ser fiel en lo mucho. Exacto, es verdad. ¿No? Una de las cosas que él hablaba y él decía, ¿no? Como si tú eres tan confidencial en esto, voy a poder delegar más sobre ti. Claro. Pero si tú ahora estuvo acá, fuiste frito en pescaditos. No, lo que pasa es que es lo que decíamos hace poco, que hay una ética espiritual. Sí. Y la ética espiritual es donde tú puedes hablar lo que Dios dice y lo que no puedes hablar. Dios te va enseñando de menos a más. Y a medida que tú te vas desarrollando en tu ministerio, en tu llamado, escucha esto, que esto yo quiero que tú lo sepas. Dios necesita hombres y mujeres confiables. Hombres y mujeres donde Dios puede confiar, depositar grandes tesoros, depositar grandes responsabilidades. Dios necesita hombres y mujeres confiables en el reino. Si no eres confiable, olvídate. Dios necesita hombres y mujeres confiables para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Qué hermoso, sí, confiable, porque también hemos visto que hay personas que usan el nombre de Dios para sacar dinero, para aprovechar, para manipular ciertas cosas. He escuchado también, pero hasta en eso, ¿no? Sí, Solo sí. miras, observas, callas y caminas. Amén. Porque Dios nos manda a juzgar. Si la persona que más habla, que juzga o algo de algún otro hijo de Dios, tienes que tener cuidado. De ahí no hay confiabilidad. Sí, pero pastora, la palabra es clara. Por los frutos los conoceréis. El Señor nos enseña a nosotros que escuchemos, miremos, observemos. Cada hombre, cada ministro, cada profeta lleva fruto.
Y si lleva fruto es confiable. Si no, bueno, no hay nada más que decir, pastora. Así es. ¿Y qué prácticas recomiendas para tener esa sensibilidad de tener el oído afinado a la voz de Dios? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar las personas para poder escuchar visiblemente la voz de Dios? Mira, la verdad es que si vamos a la palabra, es la intimidad. La intimidad, estar cierto en lo sobrenatural, estar en la presencia de Dios, va desarrollando ese oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que Dios hace para afinar nuestro oído espiritual es que Él nos esconde, pastora. Él nos guarda. Él empieza, cierto, a manejar el lenguaje del reino sobre nuestra vida en la intimidad. Por eso que es bueno escuchar, pero no escuchar tantas voces. Es bueno escuchar quizás muchos mensajes que son de bendición, pero lo mejor es escuchar la voz de Dios. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra son armas poderosas para meterse en la dimensión de la intimidad con Dios. Dios no tiene hijos regalones, Dios tiene hijos de intimidad. Y en la intimidad es donde Dios se le revela al hombre y se le revela al mundo. Así que, hermano, mi experiencia es que la intimidad es frata. Mis oídos fueron destapados para poder escuchar la instrucción, la reprensión, la enseñanza y la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Hay otra de las cosas que a mí me sorprenden mucho, y no sé si te pasa, pero en esos tiempos, no todos, porque también no me quiero enfocar mucho en esta área, pero en la gran mayoría de casos he visto mucha brujería, mucha hechicería, mucho ocultismo, y a veces es delicado eso. Sí. Y la pregunta es ahí, ¿esas personas son profetas también? ¿O nacieron con eso profético? ¿Y cómo usan tanto engañar? Porque te contaré que he visto casos, y ninguna de veces cuando Dios mostraba y ponía en evidencia que a veces su propia hermana está dañando a su hermana. Y eso para mí era confrontante y doloroso. Para que la hermana no se case, para que la hermana no tenga hijos, para que su vientre sea estéril. Y decía, Dios mío, y como yo le digo, yo no puedo decir eso, pero sí tomar autoridad en el vientre y desechar eso, y esas cosas se iban. Amén. Pero, ¿por qué hay tanto eso en estos tiempos? Es que sabemos que estos últimos tiempos la maldad se aumenta. Sabemos que estos últimos tiempos el infierno ha crecido, pastora. Ha crecido de una forma tremenda. En nuestras iglesias hay gente bruja. En nuestras iglesias hay satanistas infiltrados. En nuestras iglesias hay mucho espíritu infiltrado. Bendito sea el Señor. Por eso que es importante la visión de los pastores. Por eso que es importante el profeta. Porque el profeta en medio del pueblo alinea. En medio del pueblo Dios muestra lo que está. Es lamentable, pero hasta en los altares hemos visto brujos. Hasta en los altares hemos visto hombres que dicen tener dones de Dios, pero tienen adivinación. Espíritus de adivinación que están en los altares diciendo que Dios dice algo y no es Dios. En los altares hay brujos, hay sacerdotisas. En los altares hay hombres que están usados, hermano, con el espíritu de adivinación. Por eso que la iglesia tiene que apercibirse. Por eso la iglesia tiene que entrar en ayuno. Porque hay una batalla campal. El gran conflicto que hubo en el cielo también permanece en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás tiene también dominio en la tierra. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como ministros de Dios, tenemos que estar permanentemente en la búsqueda, permanentemente en la intimidad, permanentemente preparando a nuestra gente, a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que nada venga. Escucha esto. Nadie venga con un evangelio que sea diferente al que ya ha sido predicado. Eso es que es importante, pastora, la instrucción, la enseñanza. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. A veces estamos ahí diciendo amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y la persona que te está hablando, hermano, tiene un espíritu de adivinación. Está lleno de pecado, está lleno de adulterio. ¿Cuántos dicen amén?
Yo sé que en esta tarde, en esta mañana, aquellos que puedan estar escuchando, debemos resguardarnos, debemos cuidar nuestra iglesia, debemos cuidar a nuestra gente, orar y buscar, porque la revelación es donde Dios se va a manifestar. Amén. La brujería, no le tengas miedo a la brujería. No le tengas miedo a la hechicería. Escucha, en el reino hay recursos para la iglesia. El diablo ya no tiene recursos. Amén. Mira, Porque muchos le tienen miedo. qué miedo. Yo no le tengo miedo, No, pero no. eso es lo que queremos entrar. Claro. La gente recurre más a las hechicerías, a la Qué lectura de terrible. cartas, Qué que a tremendo. Dios. Hermano, en el cielo hay recursos, hay espada, hay vestidura, en el cielo hay abundancia, hay sanidad, liberación. Lo que a ti te falte, pídelo a Dios porque Dios te lo va a dar. Pero en el infierno no hay recursos. Mira, el diablo tiene una pistolita, 3 balitas o 3 brujitos y una enfermedad loca. Y usted, ¡ay, Señor! No, hermano. Pide los recursos de Dios. Si mira, si tus vestiduras se ensuciaron, vamos, Dios te las cambia por una nueva. Si en un momento perdiste la espada, perdiste tu escudo, perdiste tus armas espirituales, vamos, Dios te las va a devolver porque en el cielo hay recursos. Yo declaro esto, que hay recursos para tu casa, hay recursos para tu familia, hay recursos para tu ministerio, hay recursos poderosos para tu vida en el nombre de Jesús. El diablo ya está perdido. Lo que pasa es que el diablo te atemoriza para que tú no tomes lo que a ti te pertenece. Amén. Tremendo, pastor. Amén, sí, y eso es lo que yo vi. A veces o vienen personas que le tratan de poner temor. Ay, ya te hicieron brujería. ¿Y qué tiene? Se pudre, se desaparece. Exacto. Pero no todos tienen esa valentía, ese carácter de tomar. Ahora, no solamente una profeta lo puede anular, uno mismo. Todo hijo de Dios tiene autoridad para reprender, para atar. Todo, hermano. Usted no tenga miedo, porque todo hijo de Dios lleva un sello aquí. Y ese sello se llama el sello de la propiedad. Tú tienes quien es tu dueño, y tu dueño se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y entra Lucas 10:19, Ujú. que Él nos ha dado, dice, autoridad. Exacto. Autoridad. Ay, no tengo miedo. Otras también vienen los casos. Ya me hicieron brujería, me están dañando. No todo a veces es eso, pero cuando hemos podido percibir, usa Lucas 10:19 en una, porque Él nos dio esa autoridad para matarte pobreza, ¿no? Y abrazar todo, y dice su palabra que nada nos tocará. Así es. Por eso que en Mateo 16 habla que Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia, pero te voy a dar algo extra. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino representan autoridad, representa poder, que lo que tú atases en la tierra va a ser atado en el cielo. Así que, hermanos, vamos, activa el poder de Dios sobre tu vida, activa lo sobrenatural, que este es el tiempo que Dios está usando todo lo necesario para que a través de ti las almas se conviertan al Dios Todopoderoso. Qué tremendo, pastora, reconocer autoridad y que tú cargas autoridad, que se vaya el miedo, que se vaya el temor. Toma tu posición en el reino. Y que es gratis, porque Jesús qué ya lo pagó en la cruz. Es Ay, gratis. ¿por qué tantas personas recurren hasta para ganar un voto? He visto también alcaldías, para ser presidente, para ganar tantas cosas, o recurren a lo malo, pagando tanto dinero cuando Dios te ha dado gratis. Gratis, porque pagó un precio alto en la cruz derramando su sangre. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tomar esa autoridad. Y una pregunta clave en esto es, a esas personas que manejan eso, como la brujería, la hechicería, porque tal vez toda una vida vivieron de eso y de lo económico, pero ¿pueden arrepentirse? Sí. Ay, hermano, usted que me está escuchando en mi camino, perdón, puedo ver tantas transformaciones de brujos satanistas donde Dios ha impactado sus corazones y se han dado cuenta que le han servido a un Dios falso, mentiroso toda la vida. Como esclavos, ¿no? Como esclavos, subyugados, aleluya. Pero cuando vienen a la libertad, cuando vienen a lo hermoso que es estar en las manos del Señor, en el amor de Dios, donde Dios los perdonó. No, pastor, quiero que sepan que el Señor tiene perdón en abundancia
y que aquellos que están en brujería, hechicería, macumbería, satanismo, budismo, todos ellos, aquellos que han sido apartados por el diablo para poder ofrecerlos en sacrificio, para que lleven, hermano, muchas veces esta maldición generacional, Dios tiene poder para cortar, para sanar, para libertar, para desarraigar de las entrañas toda obra del diablo. Yo he visto brujos que se han convertido y hoy día están sirviendo al Señor. Amén. Y todo lo que tienen se lo entregan a la obra del Señor. Así que no, tranquilo que nos vamos a sorprender. Y a veces aquellas personas son más fieles que nosotros. Aquellas personas se santifican más que nosotros. Y aquellas personas honran más a sus pastores y a sus pastoras que nosotros mismos. Así que, pastora, estamos felices porque estamos viendo, yo que recorro tantas naciones, cuando me dicen, yo estuve en la brujería, pero Dios me sanó, Dios me libertó. Yo estuve en el satanismo, pero yo renuncié a todo esto y le entregué mi vida al Señor. ¡Qué maravilloso! Dan ganas de gritar y darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo con tantos y tantas para la gloria del Señor. Amén. Amén. Y otra de las cosas es, ya para terminar con ello, ¿qué consejo le podemos dar a una mujer que pasó por hechicerías, brujerías en algún momento para su vida, para dañarla, matarla, destruirla y muchas veces para destruir su matrimonio o sus hijos? Sí. ¿Cómo caminar en base a ello? ¿Teniendo miedo? ¿O cómo el consejo directo para que lo apliques si en alguna vez tuviste algo de eso en tu vida? Mira, aquellos que estuvieron en ese mundo, Dios los trae, primero Dios les mata un mundo y los trae a un nuevo mundo. Amén. Al mundo de la gracia, al mundo del perdón, de la liberación. Y aquellos siempre tienen que estar apercibidos, siempre buscando a Dios. ¿Por qué? Porque esos espíritus los van a perseguir. Jesús dijo que de tiempo en tiempo vienen los espíritus que salen de nosotros para querer volver a entrar a nuestra vida. Entonces, aquellos hombres y mujeres que han estado en esa condición, decirles no tengan miedo, no tengan miedo. Busquen al Señor con más pasión, con más fuerza, niéguense a sí mismos y que cada día la presencia de Dios sea fortaleciéndolos, levantándolos y santificándolos. Porque el enemigo va a querer volver a entrar, va a querer volver a engañar, pero tú le vas a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, porque hoy he tomado un nuevo camino, porque hoy yo sé al Señor que yo sirvo y yo sé al Señor que me ha perdonado. Es difícil, pastora, porque hay muchas, también he visto casos de brujos que están en la iglesia, que se arrepintieron, pero con el tiempo vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Y es devastador, porque después la condición de ellos es terrible. Es terrible, hermanos queridos. Pero yo clamo al Señor a todos aquellos que quizás estuvieron en una oscuridad, estuvieron en una atadura de brujería, de hechicería, que Cristo te sanó, te libertó, te limpió a través de su sangre poderosa y que Él te llama cada día a que seas fiel. Mantente en el camino, persevera. Apártate de esa atmósfera, apártate de esa gente y que tú te puedas cada día conectar con el reino de Dios y que el Señor pueda cada día libertarte en todas las áreas de tu vida, porque Dios tiene que libertar tu alma, tu espíritu, cortar muchos pactos, pero Dios tiene poder para hacer de ti algo poderoso. Lo declaramos en esta mañana, tiempo nuevo. Declaramos temporadas nuevas para ti. Declaramos que todo pacto se corta en el nombre de Jesús y que Dios está preparando lo mejor para tu bendición. Lo declaramos, pastor. Amén, amén. ¿Cómo puede saber que una mujer rota tiene el llamado? Tiene el llamado. Porque ¿cómo puede levantarse? ¿Y cómo puede saber que una mujer rota puede levantarse aún para el llamado? Amén. Mira, en la Biblia tenemos muchos casos de mujeres rotas de corazón, de espíritu, pero Dios las vuelve a levantar con un propósito. Mira, hay una característica que tienen las mujeres de Dios, es que no son la mayoría mujeres que están sanas, la mayoría están enfermas.
Muchas veces el Señor ocupa y toma a aquellas mujeres rotas, rotas en el dolor, en la soledad, en la traición, que un esposo la abandonó, que los hijos están en la droga, que han tenido dolores tremendos en su vida. Esas mujeres rotas son las que Dios usa para sanarla, para levantarla y para hacer de ellas algo poderoso, una vasija de excelencia. Pero te digo algo, esas mujeres rotas, Dios de ella hace cosas sobrenaturales. Por ejemplo, aquella mujer de María, aquella prostituta. Esa María, hermano, sufrió, también estaba rota. Pero un día, hermano, ella viene a las plantas de Jesús. Jesús la perdona, Jesús la restaura. Y ella, hermano, nunca más se apartó del Maestro. Y aún en la Biblia hay unos versículos que hablan de ella, de una mujer rota, de una mujer despreciada, de una mujer de dudosa reputación, usada por los hombres. Pero el Señor no mira la condición, Dios mira ya la obra terminada. Amén. Escúchame, Dios no ve tu condición. Él ya ve la obra terminada en tu vida. Si alguien te dijo que ya no puedes, si alguien te dijo que no sirves, si alguien te dijo que no, tú jamás, mentira del diablo. Porque el Dios que llama a aquellos rotos los trae para procesarlos, hacer una vasija de excelencia y poder, hermanos, mostrarlos por el mundo la excelencia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Yo en algún momento también mi corazón estuvo roto. Yo también estuve con mi corazón roto. Pero el Señor me dijo, no, de ese dolor yo te enseño. De ese dolor yo te levanto. De ese dolor voy perfeccionando áreas de tu vida. Y de ese dolor voy a hacer que tú te enamores de mí. ¿Cómo Jehová de los ejércitos enamoró a su pueblo? ¿Con flores? ¿Con chocolate? No. Jehová enamoró a su pueblo en el desierto. En el desierto los hizo llorar. En el desierto pasaron hambre. En el desierto fueron quebrantados. Pero a través de ese desierto el pueblo se volvió a Jehová de los ejércitos. Si estás en tu desierto, tranquila. Avanza, no temas. Porque el desierto es el mejor escenario para que Dios te hable. Para que Dios abra las puertas. Y para que Dios te lleve a tu mejor temporada. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por tan hermosa entrevista, profeta. Un gusto, una honra y un honor poder estar con Mujeres del Cielo, con usted, y poder decirle que bienvenida a Perú, a lo que Él quiere también, no solo hablarle, pero también incluirte a ti y hacerte sentir amada en cada mínimo detalle, hacerte recordar que eres la realeza, ¿no? Gracias por estar aquí. Y antes de terminar y cerrar con esto, me gustaría que oremos. Y si hay alguna palabra profética para alguien que pueda estar viendo esta transmisión, el Señor puede usar tus labios para hacerle llegar, ¿no? Y para lo que Él quiera hacer. Quiero agradecer a mi pastora Bella por esta honra que me da de poder estar en este tiempo de intimidad, que sé que esto no nació del corazón de una mujer, nació del corazón de Dios y que fue desarrollándose en la visión de una mujer. La verdad que estar en Cajamarca para mí por segunda vez, una bendición. Tuvimos un congreso poderoso donde estuvimos ahí ministrando con nuestra pastora, Guerreras de Fuego, donde Dios nos conocimos. Ahí nos conocimos, tremendo, una impartición de nuestra pastora poderoso, donde estuvimos hablando de la identidad, estuvimos hablando de los propósitos, del equipamiento para estas mujeres de este tiempo, amén. Junto al ministerio de mi apóstol, profeta Tito Miranda, fue poderoso. Sí, fue poderoso. Y mientras estábamos en ese evento, Dios sanó, libertó y restauró. Por eso que en esta tarde ya vamos a estar orando por todos los hermanos que están conectados o que van a ver este momento y decirte que los sueños no han muerto, solo los sueños se duermen. Hay que despertarlo en el nombre de Jesús. Pastora, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso,
Señor, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo de intimidad, por este tiempo de verdad, por este tiempo, Señor, donde podemos revelar nuestro corazón delante de tantos y tantas. Señor, sé que detrás de estas cámaras tu presencia comenzará a transmitirse en los corazones y en la vida de tantas mujeres, de tantos hombres, de tantos jóvenes, Señor. Declaramos sanidad, declaramos liberación. Declaramos, Padre, que ese dolor se va en el nombre de Jesús. Declaramos que esa enfermedad se sana en esta mañana. Declaramos, Padre mío, que aquellos que están en los desiertos del dolor, en el desierto de la soledad, en el desierto, Padre, que muchas veces se han sentido solos, hoy es el día para que puedan entender que Dios los quiere llevar para cosas grandes. Oh, Sherebekenda la vasalla. Padre, oramos por los matrimonios, Ribacanda la vasalla. Señor, oramos por ese esposo, por esa esposa que están en un proceso difícil, que están, Señor, en una angustia, en un dolor. Que usted comience, Señor, a tocar esa vida, a tocar esos corazones, esa familia, Padre mío. Tu mano poderosa, obrando en esos hijos. Obrando, Señor, en esa familia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellas mujeres, por aquellas guerreras, por aquellas profetas, por aquellas madres, Señor, por aquellas pastoras que en esta mañana están escuchando, Señor, esta palabra. Oramos por ellas, para que tú, Señor, las levantes como guerreras. Quizás muchas de ellas están siendo oprimidas por el diablo. Hay una presión del infierno en contra de ellas. Hay presión en su casa, hay presión en su ministerio, hay presión en la finanza. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos libertad. Declaramos que la contrapresión de la unción y el poder de Dios va en contra de sus enemigos, en contra de los que hay Sama. Ay, Ney, Mai, Shai. Porque aunque tus enemigos se han levantado, mujer, hay mujeres que el enemigo se ha levantado fuertemente, pero el Señor te dice: yo soy el Dios que peleo tu batalla. Yo soy el Dios que abro camino. Yo soy el Dios que abro las puertas. Aleluya. Aquella mujer, como aquella mujer de flujo de sangre, que pareciera que físicamente está bien, pero en el espíritu sangra. En el espíritu hay dolor. En el espíritu hay soledad. Aleluya. Declaramos que el Galileo va pasando por tu casa. Extiende tu mano, toma el manto, toma el talí de Dios, porque Dios está ahí, Semarababai, porque Dios está pasando por tu casa. El Dios Todopoderoso está pasando por tu casa. Oh, Neisa, yo veo que hay mujeres que están llorando, hay mujeres que están clamando, hay mujeres que cada día claman delante de Dios para que Dios le haga ese milagro. Ese milagro va para tu casa, ese milagro se suelta en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ese trabajo ya te están llamando para ese trabajo. Esa deuda en el banco se resuelve. Ay, cama. Esa deuda en el banco se resuelve. Esos papeles que estás esperando, Dios los va a poner de los primeros. Aleluya. El Señor te dice: aquella enfermedad incurable, yo tengo poder. Activa tu fe, porque yo haré algo poderoso sobre tu vida. Ay, Sama, hay un hombre como Jairo clamando por su hijo, clamando por su hija. Quiero decirte que llegó el momento, que el Maestro hará la obra, que el Dios Todopoderoso hará la obra a favor de tu vida, Mai Sama. Hay poder de Dios, Señor. Bendice cada casa, cada familia. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea ministrando. Atamos toda enfermedad, atamos toda depresión, atamos todo espíritu inmundo, Señor, que atormenta a aquel joven en las noches, que atormenta a aquella señorita en las noches, Padre. Lo declaramos. Liberación, liberación, liberación. Oh, pastora, yo veo en el Espíritu a mujeres con problemas en sus caderas, problemas en su columna, en sus rodillas. Ahora
ahora reciban sanidad, reciban sanidad, reciban el fuego de Dios sobre su cuerpo, obrando. Hay sendarabacana. Hay mujeres que tienen problema de la tiroides. Pastor, algo tremendo. Yo veo muchas mujeres con problema de la tiroides, pero en este día hay una palabra. Esa tiroides se va. Dios toma control de tu sistema nervioso. Dios toma control de tu vida ahora. En el nombre de Jesús de Nazareno. Hay problema en el páncreas. Yo veo hígados grasos, hígados enfermos, pero el Señor en esta mañana comienza a sanar, a libertar y a restaurar la vida. Lo declaramos, porque lo sobrenatural, algo se está moviendo en este día. Detrás de estas pantallas recibe esta palabra. El Señor irá a abrir esa puerta que estás esperando. Hay mujeres que tienen llaves en sus manos, pero no las saben ocupar. Hoy, Neikanda, declaramos que el Espíritu Santo comienza a usar esas llaves para beneficio de tu vida, para beneficio de tu casa, para beneficio de tus hijos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás impartiendo en este día. Gracias, el Ruá del Señor, moviéndose en cada familia, moviéndose en cada hogar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Oh, my Savior. Veo en el Espíritu. Yo veo una mujer muy enferma sentada en una mesa. Y el Señor te dice hoy en esta mañana, no temas, no temas, porque esos egipcios que te han perseguido por tanto tiempo, esos egipcios de tu pasado que te han perseguido, nunca más los volveréis a ver, dice el Señor, porque yo mismo, dice el Padre, los apartaré de tu vida, de tu futuro y de todo lo que yo tengo para ti. Dice el Señor, sonríe, sonríe porque yo estoy contigo. Oh, alabo al Señor porque es bueno, porque veo en el Espíritu una madre llorando por un hijo. Hay un hijo que está en rebeldía, hay un hijo que está en la droga, aleluya. Pero quiero decirle a aquella madre, no dejes de seguir orando por tu hijo. Sé como Rispa, porque Rispa, aunque vio a sus hijos muertos sin esperanza, ella siguió reprendiendo a las aves de rapiña, ella siguió reprendiendo a los animales que querían comerse el cuerpo de su hijo. A veces pareciera que nuestros hijos están muertos en vida, pero toma tú, hermana, el manto de la intercesión y sigue intercediendo por tu hijo, sigue intercediendo por tu hijo, aleluya, porque Dios hará honra y hará justicia a favor de los tuyos. Padre, te honramos, Padre, te bendecimos. Parece que la presencia se está metiendo, parece que Dios se está metiendo en este lugar, aleluya. Que el Señor los bendiga. Gracias por el tiempo que te has dado de estar en esta intimidad. Y no olvides que Cristo viene pronto. No olvides que hay una corona reservada para ti y que en el camino donde Dios a ti te puso para llevarte a la victoria. Un abrazo, un beso a todos mis hermanos. Acá tu profeta Valesca, una humilde colaboradora del reino de Dios. Quiero decirte que tus sueños no están muertos. Solo hay que despertarlos. Bendiciones. Amén. Quiero que ahí inviten dónde la podemos ubicar, sus páginas, sus redes. ¡Ay, miren qué lindo! Para que todos podamos... Mira, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram. Me puedes buscar como Pastora Valesca Araneda. Sencillamente así. Vas a ver una mujer así como media... Leona. Leona, esa soy yo. Amén. Amén. Gracias, pastora. Muchas Un gusto y gracias. una bendición de Dios. Gracias. Dios te bendiga. Chao.